porque el software libre ya es una solución para todos los ámbitos, no solamente para el técnico. Ahora, como colectivo, el reto es grande. Tenemos la promulgación de la ley de infogobierno, que es uno de los logros tremendos que hemos tenido este año, que tanto se ha luchado para poderlo alcanzar, y ya está ahí, ya está en efecto, ya está vigente. Solamente hace falta que nosotros empecemos a hacerla cumplir y llevarla a las instituciones, hacer parlamentarismo de calle, hacer divulgación en la calle, que la gente lo conozca, que no sea un tema lejano que está allá en la nebulosa, que es el grupo de informáticos que están ahí, como dicen unos nerds, que están ahí hablando su lenguaje. No, es un tema que es de todos, porque el tema tecnológico ya pasó de ser un tema meramente informático, sino que la tecnología está presente en nuestro día a día. Entonces, ¿pero la tecnología para qué? La tecnología solamente para chatear, para jugar. La tecnología para construir, para proponer soluciones reales a nuestra gente. Y bueno, creo que esos son los grandes retos que como colectivo, del Poder Popular, colectivo de la Nación Sucre, colectivo de software libre, nosotros tenemos. Trascender al solamente el uso tecnológico de la herramienta del por sí solamente para presumir la tecnología, sino precisamente para profundizar en ella y sacarle mayor provecho y apropiarnos de ese conocimiento para desarrollarnos como país potencia. Entonces, bueno, muchas gracias, esa es la intervención. Bueno, en primer lugar yo quisiera tratar de poner en contexto el tema, partiendo de que si hablamos de la necesidad de la soberanía tecnológica en Venezuela, es porque entendemos cierta habilidad desde el punto de vista tecnológico, desarrollo de las fuerzas productivas. Y bueno, para nadie es un secreto que cuando se hablaba de metrópolis y colonia, nosotros nos tocó ser colonia. Cuando se hablaba de países subdesarrollados, nosotros nos tocó ser subdesarrollados. Y cuando se habla de centro económico, de países de la periferia, nos toca a nosotros ser países de la periferia, como siempre han calificado esa división, y además en un capitalismo que tiene aproximadamente 300 años. Y 300 años funcionando. 300 años de la mayoría de la clase trabajadora es mayoría, pero todavía la gran mayoría de las trabajadoras no tienen las herramientas, ni de fuerza, ni a veces de conciencia para dar un giro hacia una sociedad más justa. Entonces no es un problema solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también con los elementos de la conciencia. En el caso particular de nuestra realidad venezolana, porque a veces creemos que, o para el colectivo en general pensamos que tecnología tiene que ver con grandes aparatos, ¿no? Tecnología inclusive puede ser para tener una producción de leche en Venezuela que logre satisfacer el mercado nacional, o una producción de maíz, porque también estamos importando maíz. O sea, la tecnología es una cosa bien gigante y se expresa fundamentalmente en nuestra capacidad importadora. O sea, la crisis fundamental de este modelo rentista de Venezuela es eso, que somos un país de una economía de puertas donde en las grandes divisas que adquirimos por la venta del petróleo tenemos que devolverla en forma de comprar tecnologías extranjeras, ¿verdad? Y en este caso el papel que juega PDVSA, que es la generadora fundamental de la divisa, sobre los cuales son el 97% de las divisas que se generan en Venezuela, la genera la industria petrolera. Nuestro 3% lo genera un sector privado parásito, un sector privado comerciante, y ellos generan apenas $3.000 millones y nosotros le damos para que ellos importen 30.000. Entonces veamos ahí hay una expresión en la economía, en el día a día, de cómo se expresa en términos materiales nuestra debilidad desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, que podemos expresar también en términos de lo que es la tecnología. Y la soberanía tecnológica pasa no solamente por poder producir nosotros lo que queremos, sino también de qué somos capaces de depender, y si ahora somos chinos o si ahora somos rusos, más allá del mercado norteamericano que tenemos en tecnología. Porque estamos en una transición donde lamentablemente no le podemos decir al pueblo venezolano, bueno, pero ahora todos vamos a pasar trabajo teniendo riqueza petrolera. No, o sea, hay una cuestión bien contradictoria en una transición como esta, y la renta perturba absolutamente todo, inclusive hasta las formas básicas en que nos organizamos de un consejo comunal hasta un consejo de trabajadores, hasta un sindicato, porque tenemos una mentalidad rentista impregnada en nuestras venas. Y cada vez que veamos que hay casa petrolera, nuestra actitud ante el sacrificio se disminuye, porque bueno, porque hay dinero para el pueblo venezolano, porque así lo vemos.
Ahora, en términos de cómo se expresa esa, porque si nosotros queremos resolver un problema, yo creo que lo que es importante también diagnosticarlo en qué somos más débiles. Por lo menos yo puedo decir que en la parte de siendo PDVSA, quien uno de los más consume e importa tecnología, en términos de informático, ellos dependen de todo su valor, llegan al 10% en términos de informático. Pero en términos de antes del 2012, para que tengamos una referencia de cómo se expresa esto, porque nosotros pasamos por concesiones. Durante las concesiones creamos CBP en el año 60. CBP iba a ser el instrumento que iba a potenciar la dirección de los trabajadores venezolanos y de los trabajadores. Nace PDVSA en el 76, 8 años antes de las concesiones, con una nacionalización vacunada y inyectada por el capital transnacional. Nace PDVSA así y hace que CBP se le subordine. Y cuando nace PDVSA en el 76, nace con convenio de asistencia técnica. ¿Qué significa eso? Bueno, que como estábamos preparados para asumir la industria, teníamos que depender de las asesorías de estos expertos extranjeros, porque definitivamente nosotros no estábamos muy preparados. Y en medio de esas asesorías tuvimos que pagar por asesoría técnica en una refinería en Caripito, de destilación atmosférica. Para los que no conocen de eso, eso es simplemente meter en un tambor por diferentes capas a una temperatura para que por diferencia de punto de ebullición eso destile. Bueno, eso cualquier estudiante de ingeniería en tercer año ya lo sabe. Bueno, nosotros pagamos asesoría por eso. ¿Por qué? Porque siempre nos vieron, siempre nos dejamos ver, inclusive, y lo asumimos con mucha naturalidad, de que el conocimiento es de ellos. Y si lo dice uno internacional, tenemos que subordinarnos disciplinadamente. Y eso no es que uno se enseñe, sino que detrás de eso hay una disciplina, hay una cultura, y así siempre se nos vendió. Eso en el tiempo de que nacen los convenios de asistencia técnica. Luego entramos en una fase agresiva que fue la apertura petrolera, donde nuevamente se nos dijo que tenemos que pedirle favor a las transnacionales de que ellos vengan a resolver nuestros problemas de la producción petrolera. Se cae el barril de petróleo, genera una crisis del modelo de la Cuarta República, que es el que aprovecha el comandante Chávez muy inteligentemente, se mete en un huequito de ese modelo rentista, de ese modelo de la Cuarta República. En ese huequito trató de abrirlo y hacer un hueco más grande, se metió el pueblo, bueno, ahora no, el pueblo no se quiere salir. El pueblo está ahí. Ahora, en ese contexto, nosotros del año 2012 teníamos en PDVSA, solamente en PDVSA, más de 2.520 contratos con empresas transnacionales, de los cuales solamente hay vigentes 2%. Pero todavía tenemos dependencia tecnológica. Y la faja la estamos negociando en términos de eso. En términos de que ese crudo que tenemos en el subsuelo no es fácil sacarlo, necesitamos inversiones extranjeras, tanto de capital como en tecnología. Ahorita estamos pagando en asistencia técnica especializada 29%. 29% de todo el grueso de lo que pagamos en él. Y en proyectos 22.6%. Hemos dado ciertos giros. Y la mayoría del grueso de toda la inversión, lo que es PDVSA, se va en exploración y producción. Parece insólito, pero exploración y producción, porque nada más hay que sacar del subsuelo a superficie es una cuestión bien dramática. Y sobre todo en la faja, porque el crudo de la faja es un crudo extra pesado. O sea, luego va a pedir de 8. Sin embargo, en el marco de nosotros, decir que tenemos la reserva más grande del planeta, óigase bien, la más grande del planeta, tenemos en Venezuela 297.700 millones de barriles crudos extraíbles. Nosotros le decimos que lo podemos sacar con 20% de recobro. ¿Qué significa eso? De que el 80% se va a quedar y no lo podemos sacar. O sea, un yacimiento se mide su factibilidad en función de recobro. O sea, eso es mentira, que nosotros vamos a agarrar el subsuelo, vamos a meter un pitillo y vamos a extraer todo de ahí. Vamos a raspar la olla, eso no se puede hacer. O sea, cuando vamos al 20%, eso es lo que nosotros podemos con tecnología probada sacar, y es lo que decimos que tenemos. Sin embargo, Obama, tanto Chávez vivo, nos responde desde la Casa Blanca que no son 297.700, que es el doble de eso. Que en el peor de los casos son 386.000 y en el mejor de los casos son 628.000. Bueno, el mensaje que nos dice Obama, palabras más, palabras menos, es: yo tengo la tecnología de Venezuela, tú tienes el recurso natural. Y esa historia no es nueva.
Hace un tiempo nos cambiaron vidrios por oro, espejitos por oro. Ahorita la cuestión tiene que ver con cómo extraer los recursos naturales de su suelo, y por eso es que se ha convertido Venezuela en el centro de la discusión geopolítica mundial. O sea, por eso es que el problema aquí no pasa por una cuestión de derechos humanos ni nada por el estilo, sino la posibilidad de manejar el recurso que tenemos en la faja petrolífera de Orinoco, y por eso es que están los intereses chinos, que nos interesa a Venezuela tenerlos aquí. No es porque no sean comerciantes, porque también tienen sus escuelas, y también tenemos a los rusos para, como quien dice, generar en la faja una diversificación de intereses, y que en este contexto, bueno, Venezuela se ha podido mantener con esas relaciones, porque ahorita estamos hablando de que Venezuela cuenta con el 25% de reservas de la OPEP y el 20% de reservas mundiales. Ya tumbaron a Gaddafi, están dudando si van o no van a Siria, pero lo cierto es que eso tiene que ver en términos de apropiarse de recursos naturales. Respecto a lo de la soberanía, bueno, estos números nos están diciendo que efectivamente tenemos 130 actividades petroleras, pero todavía estamos subordinados a la tecnología del capital transnacional. De hecho, Francia, que no tiene ni una voz de petróleo, vende tecnología petrolera. Entonces es importante cuantificar estos valores, y estoy hablando de petróleo, así como están estos, también estaremos en el ámbito nacional y ver dónde tenemos que apuntar a las baterías, porque si no tenemos un diagnóstico preciso, podemos apuntarla en otra dirección. Y no es cualquier cosa. La sociedad venezolana es una sociedad compleja, una sociedad de mentalidad muy rendista, y no es fácil avanzar en esa dirección. Importante y muy difícil también abordar un tema que realmente es complejo y una realidad la parte que atacar realmente nuestros compañeros. Vamos a darle oportunidad ahora al camarada José Sosa. Muy interesante, particularmente por los números, por las cantidades, que son cosas que mucha gente no sabía. El tema de soberanía, el concepto ha habido, soberanía tecnológica, el concepto ha habido evolucionando. En general, se maneja en casi todos los países del mundo, todos los países quieren ser soberanos, etc. Sin embargo, la manera en que se conceptualiza es diferente. Fíjense como hace muchos años en el tema petrolero, por ejemplo, se manejaba el concepto de la asistencia técnica. Teníamos una empresa petrolera nacionalizada, pero la tecnología que se manejaba en esa empresa petrolera la determinaba transnacionales. Es decir, ellos lo que decían cómo se hacían las cosas, qué tecnología utilizar, qué tecnología comprar, etc. Eso evidentemente ha ido evolucionando. En general, en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, incluyendo también los estados, los gobiernos, se evolucionó más hacia un tema de tener control de la tecnología, simplemente controlando a quién contratar para que me dé el servicio de tecnología, para que me dé desarrollo, para que me dé asesorías. En ese sentido, buena parte de los técnicos, de los ingenieros de Venezuela, durante muchísimo tiempo se formaron como consumidores, ¿sí? Para evaluar tecnología. Entonces, los ingenieros mecánicos no se formaban para hacer motores o construir máquinas, sino para evaluar los motores en las máquinas que fabricaban empresas extranjeras y determinar cuál era la mejor para comprar. Incluso muchos técnicos, muchos ingenieros, ingenieristas se formaron para eso, ¿sí? Fundamentalmente para evaluar soluciones tecnológicas y cuál era la que mejor se adaptaba a nuestras necesidades y cuál era la que nos salía más rentable comprar. Así se formó la mayoría de los ingenieros, de los licenciados en computación de hace bastante tiempo, hace muchos años. Incluso muchos de nosotros, muchos de mis compañeros, básicamente hoy en día hacen eso. Son vendedores de tecnología. Básicamente trabajan una gente que trabaja en Oracle, otro trabaja en SAP, otro trabaja en no sé qué, y lo que hacen es vender tecnología. Pasaron 5 años aprendiendo a programar, aprendiendo cómo desarrollar, etcétera, pero su ejercicio profesional lo aplicaron así. En algún momento yo estuve conversando con una persona que fue gerente en Catepec hace tiempo,
también llegaron a la conclusión de que, desde el punto de vista contractual, una vez que tú escogías a cuál era la empresa que te iba a vender la tecnología, tú podías establecer sanciones si esa empresa no te respondía. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Bueno, si había empresas pequeñas, si tu proveedor de tecnología quebraba, tú te quedabas en el aire, no tenías cómo ejercer acciones legales contra esa empresa. Con lo cual, la tecnología que tenías ya no te servía para nada. Entonces, no tenías quien te podía mantener la tecnología, quien te la podía modificar o darle mantenimiento, etc. Entonces, se crearon instrumentos legales, como algunas cosas lo llaman como cláusula de oro o cláusula preventiva, en donde tú comprabas una tecnología y establecías una cláusula en que si la empresa no te podía responder, ya sea porque quebraba o porque se iba del país o lo que sea, tenía que darte los códigos fuentes de las cosas que te desarrollaban. Para ellos, en ese momento, eso era soberanía tecnológica, porque garantizaban que tenían operaciones y si la empresa por alguna razón no respondía, entonces tenían contractualmente la posibilidad de tener acceso a los códigos fuentes. El tema está en que en el peor de los casos, que efectivamente la empresa se fuera o quebrara, ¿qué hace una corporación con un montón de código fuente que no sabe qué hacer con él, que no lo conoce, que lo está recibiendo hoy y se supone que con eso mañana ya puede hacer el mantenimiento de un sistema? Básicamente, lo que ocurría en la práctica es que si se daban esos supuestos, si llegaban a ocurrir, simplemente tenían que cambiar de proveedor, no tenían igual, aunque tuvieran los códigos fuentes, ya no tenían el chance, ni la gente formada, ni preparada para poder asumir el control de esa tecnología. Entonces, es cuando a raíz de eventos como el que ocurrió en PDVSA o el paro petrolero y otros parecidos, es que se toma la decisión de fortalecer el tema en el ámbito de la formación. No hacemos nada si nuestros técnicos que trabajan en nuestras industrias no están en capacidad de tomar control de la tecnología, de aprenderla, de aprender cómo está hecha, etcétera, etcétera. Así, por eso es que se asume la tarea de incorporar o de utilizar software libre a nivel de la administración pública, porque es la única manera en que tendríamos chance con tiempo de entender la tecnología, de saber cómo está hecha, de poderla modificar y en el futuro poderla mejorar y controlar. Y ese es el siguiente paso de la soberanía. Si nosotros no logramos, no podemos ser soberanos simplemente con usar software libre, tenemos que tener personal que esté formado, capacitado y motivado a entender la tecnología, a saber cómo está hecha y a poder meter mano, a poder generar nueva tecnología para de ella. Es decir, tenemos que formar técnicos, profesionales, ingenieros, licenciados, lo que sea, que tengan no solamente la capacidad, sino también la motivación de crear tecnología. Eso es una cosa bastante difícil de lograr, pero que es la meta que tenemos que plantear. Es la única forma en la que realmente no solamente baste con tener tecnologías libres, sino que además tengamos talento humano que realmente ejerce control sobre esa tecnología. Es entonces cuando realmente tendremos soberanía. En ese sentido, bueno, como CNTI, estamos trabajando en dos grandes líneas. Una, la comenté al comienzo, todo lo que tiene que ver con gobierno electrónico, apoyo a la Asamblea Nacional en la formulación de leyes y normativas, como por ejemplo la reciente ley de gobierno. Trabajamos en propuestas como por ejemplo la ley aprobada el año pasado sobre interoperabilidad. Todas son leyes que cuando las leyes se dan cuenta de la importancia que tiene la tecnología libre, que están escritas ahí, que tenemos que fomentar la adopción de tecnologías libres a nivel de todo el gobierno, pero además también fomentar o apoyar a las instituciones que están orientadas al tema de formación para formar ese talento humano que realmente tenga la capacidad de generar tecnología, de aprender cómo se hace, de aprender a reconstruir esa tecnología y a modificarla, y en un futuro también a crear nuevas tecnologías, de manera que no tengamos que depender de ningún tipo de asistencia técnica transnacional o internacional. Yo siento que hoy en día incluso pudiéramos en algunos ámbitos estar hoy en la posibilidad incluso de ofrecer tecnología a otros países. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de eso. Todavía en nuestra psiquis, en nuestros pensamientos está la sensación de que estamos atrás, de que somos retrasados, de que no podemos tener la misma tecnología que tienen otros países, y creo que estamos muy equivocados. Hay brotes, hay hechos que nos demuestran
que somos capaces de crear tecnología de muy alto nivel, y además con personas que no necesariamente vienen de grandes casas de estudio recuperadas, sino gente que viene de ámbitos de formación que en otros tiempos muchas personas desdeñaban. La otra línea de trabajo que venimos desarrollando tiene que ver con lo que hemos denominado software público. Es decir, es ese software libre que fue desarrollado o diseñado por quien sea, pero que ha sido adoptado por las instituciones del Estado, y que además tenemos que complementarlo con una serie de elementos en los cuales no basta que sea libre. Es necesario que sea libre, es una condición necesaria, pero no suficiente. En el ámbito de la administración pública es fundamental que existan ecosistemas en torno a las soluciones tecnológicas, que existan comunidades de desarrolladores, de usuarios, que garanticen tanto el soporte técnico como la formación en esas soluciones tecnológicas. Para eso hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo en el ámbito de formación, hay mucho trabajo en el ámbito del ecosistema económico en torno a las tecnologías de información, y en el ámbito también normativo. En ese sentido, las tareas que se vienen haciendo desde la Academia de Software Libre, que se vienen haciendo desde las oficinas de normalización, para, por ejemplo, crear los reglamentos tanto de la ley de interoperabilidad como de la ley de infogobierno que debería emitir la Asamblea Nacional. Estamos por sacar en unos días, por ejemplo, las licencias Creative Commons adaptadas a la legislación venezolana, de manera que podamos garantizar y proteger el desarrollo tecnológico libre que se da en Venezuela. Hay una propuesta que ha surgido de hace pocos días para crear una ley de libre acceso al conocimiento libre. Es un tema bien interesante, porque nosotros tenemos que garantizar que el conocimiento realmente esté en las manos de todos. Para eso no solamente nos tenemos que conformar con lo que hacen muchos países con el tema del cierre de la brecha digital. No basta con tener acceso a Internet. Tenemos que transmitir el conocimiento al ciudadano, a las personas, al pueblo popular, para que realmente sepan utilizar ese conocimiento y lo aprovechen adecuadamente. Eso es un elemento, creo que fundamental y necesario para lograr la Venezuela que el comandante Chávez imaginó. Gracias. Antes de responder qué estamos haciendo, de alguna manera que vamos a hacer, me estaba hablando ahorita de unas palabras que dijo Rafael, de esa vez falta de autoestima que nos han inculcado, ¿no? Porque siento que no es algo propio, siento algo que nos han ido vendiendo permanentemente con una intencionalidad, ¿no? Y recuerdo entre varios, tres eventos cuando estudié en la universidad, ¿no? Tuve la oportunidad de coincidir con él con algunos años de diferencia en la universidad, y bueno, lo tuve como preparador de estadística, ¿no? Probabilidades, era una persona bastante brillante. Y recuerdo tres desarrollos que estamos hablando del principio ligados a los años 90, ¿no? Y que es un poco históricamente, tecnológicamente en ese momento, para que pueda entender qué es lo que significaba, ¿no? Hoy todo es fácil. Cada día, pasado mañana, la tecnología será más fácil. Hoy hacemos cosas con poco clic, lo que desarrollamos, hacemos cosas, más tarde hay que hacerlo, como dice por ejemplo, con mano limpia. Y recuerdo